Saludos a todos nuestros seguidores de las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenidos a este canal de este humilde servidor Marcos Rupert, que sirve para educar, orientar en el área de historia de Venezuela, historia de Croacia, historia universal, sobre datos históricos, anecdóticos de distintos aspectos de la historia, en especial de la historia venezolana, la historia croata y sobre todo la historia global, por así decirlo. En este caso vamos a empezar contando sobre la historia de nuestro querido pueblo de Ortiz, el municipio Ortiz en el estado Guárico, acá en Venezuela. Un municipio de 4.180 kilómetros cuadrados, ubicado al noroeste del estado Guárico y limita con los municipios Juan Germán Rocio, Julián Mellado, Francisco de Miranda del estado Guárico y por supuesto también limita hacia el norte con parte del estado Carabobo, con el municipio Carlos Arbelo y también con el estado Cojedes en los linderos ya del río Chirua, que es los límites entre el estado Guárico y estado Cojedes. Ortiz, este hermoso pueblo que sirvió de inspiración a Miguel Otero Silva para escribir la novela Casas Muertas, es un asentamiento fundado a las riberas del río Paya, según nos cuenta el obispo Mariano Martí hacia el siglo XVIII. Nos cuenta que el asentamiento de Ortiz comienza hacia los años 1650-1680 sin una fecha exacta de fundación, sino que más bien su asentamiento es similar al asentamiento de su vecino Parapara, 12 kilómetros al norte. Hacia 1776 ya se erige lo que es la parroquia eclesiástica Santa Rosa de Lima de Ortiz. Y en ese interín, desde 1694, cuando fue fundada la parroquia Santa Catalina de Siena de Parapara, luego cuando es fundada la parroquia Santa Rosa de Lima de Ortiz, antes de los cambios ocurridos a raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810, Ortiz confrontó lo que fue su primer gran litigio, por así decirlo, con su vecino Parapara, por el tema de los linderos en el sector conocido como la Loma del Venado, a quienes transitamos la vía entre San Juan de los Morros y Ortiz, el sector La Loma del Venado, para ser más exacto, es allí el límite de la finca Charcote y el basurero municipal, el vertedero de desechos sólidos, que es la entrada propiamente al municipio Ortiz y a la parroquia capital Ortiz. Este litigio termina de manera favorable para los orticeños en 1843. Ortiz era un cantón de San Sebastián de los Reyes, perteneciente a la Villa de Todos los Santos de Calabozo. Ya con el triunfo de la Federación en 1863 y la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864, Ortiz prácticamente ya es un distrito de lo que era el estado Guárico. Hay que decirlo que luego, con la llegada de la llamada Revolución de Abril en 1870 y el gobierno guzmancista, uno de los hombres fuertes de los llanos venezolanos fue el general Joaquín Crespo Torres, quien residía en Parapara, puesto de que su esposa, Nicia Jacinta, doña Jacinta Parejo de Crespo, era parapareña, y era el hombre fuerte junto con Ramón Ayala, José Ramón Núñez, entre otros. Era como decir el caudillo de esta zona. Y de hecho, una de las fincas del general Joaquín Crespo era el Totumo, en la zona que conocemos del municipio Ortiz como San José de Tiznados. Joaquín Crespo, siendo presidente del estado Guárico, en noviembre de 1874, propone trasladar la capital de Calabozo a Ortiz, por varias razones. En primer lugar,
por las epidemias que azotaban a los llanos venezolanos. La fiebre amarilla, el vómito negro, el paludismo, y para la época los sistemas de salud pública no estaban tan avanzados como si lo estuvieron 50, 60 años más adelante y por supuesto en la actualidad. Oficialmente, en diciembre de 1874, Ortiz pasa a ser capital del estado Guárico. La Nuñera, la casa que hoy sirve para ser la Casa de la Cultura Luis Acosta Rodríguez de Ortiz, sirvió como sede del Ejecutivo Regional, esta casa propiedad del general José Ramón Núñez, y desde allí despachaba el general Joaquín Crespo como presidente del estado Guárico. Más adelante, nuevamente la capital es trasladada a Calabozo, pero en 1881 vuelve a Ortiz hasta 1888. Ya en esta época, la última década del siglo XIX, con la presencia del padre Franceschini en Ortiz, se comienza la construcción de la Catedral de Santa Rosa de Lima de Ortiz, hermosa, imponente, y uno de los principales símbolos de lo que es el municipio Ortiz, y prácticamente un símbolo de lo que ha sido la cultura de los llanos venezolanos, porque es una de las iglesias más imponentes, no solamente del estado Guárico, sino de Venezuela en general. Ortiz es un pueblo colonial, un pueblo con mucha tradición española, y así se reflejan a través de las grandes casonas construidas en el pueblo. Hablar de la arquitectura orticeña es hablar solamente hablemos por ejemplo del casco histórico de Ortiz, donde tenemos la actual Casa de la Cultura, la sede de la alcaldía del municipio Ortiz, la llamada Casa de Alto, donde llegó a hospedarse el Libertador en la campaña de los Llanos en 1818-1817, fecha cercana a la batalla de la Cuesta, que fue allí donde se encuentra hoy en día el peaje de Ortiz hacia marzo de 1818, el sitio del Rincón de los Toros en San José de Tiznado, pero esa misma campaña en 1818. La Casa de Alto, claro, prácticamente no se le ha realizado el tratamiento que debería tener de acuerdo a lo establecido por el Instituto de Patrimonio Cultural. Esta casa debe pertenecer al patrimonio histórico del municipio, así como la Casa La Escuela de La Plata, allí en el sector Las Mercedes, al lado de la Plaza Juan Germán Rocio, o como conocemos Plaza Vieja. Ortiz en el siglo XIX se dividía por dos parroquias, la parroquia Santa Rosa de Lima, y los dividía Puente Blanco, hacia lo que es el sector Las Mercedes, conocido en la época como parroquia Las Mercedes. Como todos sabemos, hacia 1918-1920, al mismo tiempo que concluía la Primera Guerra Mundial, se dio una de las primeras pandemias, por así decirlo, la llamada fiebre española. Esta prácticamente desoló a los pueblos del llano venezolano, y Ortiz no escapó de esa realidad. Pasaron más de 30 años para que Ortiz nuevamente se repoblara. Si para 1880 Ortiz era una ciudad, la más importante del estado Guárico, con más de 20.000 habitantes en la época, pasó prácticamente a ser un pueblo fantasma de apenas 500, 600 personas. Y vemos cómo luego del derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, que coincide con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, este devastador conflicto bélico que produjo millones de refugiados que vinieron de distintos países europeos, sobre todo a Latinoamérica, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, entre otros, inclusive también Estados Unidos. Y con las políticas que el Estado venezolano, a través de la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por don Rómulo Betancourt, recibió una cantidad muy importante de extranjeros,
colonias alemanas, húngaras, croatas, bosnias, serbias, austríacas, entre otras, que fueron ubicados estratégicamente en ciertos puntos del país. Eran recibidos en los puertos de La Guaira y en Puerto Cabello, trasladados a un lugar del estado Carabobo, del municipio Arbelo, llamado El Trompillo, que era como el sitio de recepción de los inmigrantes en la época, y de allí trasladado a distintos sitios, como por ejemplo la colonia Tovar, más que todo para la colonia alemana, y en los llanos, al mismo tiempo con el tema de la reforma agraria, fueron repartidos de acuerdo también a sus oficios algunos extranjeros, y en este caso el sector Las Colonias en Ortiz fue poblado con parte de estas colonias. A Ortiz llegan a final, entre 1947 y 1948, un conjunto de familias como por ejemplo los Kabaklia Sertenovic, que son originarios de Bosnia, de Sarajevo, la familia Spanish Radici, oriundos de Zagreb, de Croacia, mi familia por supuesto, Rupert Hefler, que también es de Croacia, pero es de la llanura de Eslavonia, de Osijek, la familia Kiss, que es de origen húngaro, la familia Sinkovic, polaca, Janowicz, polaca, junto con ellos Bosko Gobedic, que era el traductor, el representante de estos extranjeros, que se asientan en Ortiz en terrenos precisamente destinados a la agricultura de un pueblo totalmente decadente, un pueblo lleno de soledad. Precisamente se da con el tiempo en el que Miguel Otero Silva escribe su novela Casas Muertas, porque reflejaba esta realidad, y es aquí donde vemos esas célebres frases, por ejemplo cuando Olegario y Carmen Rosa se van de Ortiz rumbo a Oriente y ellos ven asombrados las ruinas de las casonas coloniales de Ortiz, la soledad de esos pueblos, gente enferma en las esquinas del pueblo, que ellos lo que dicen es: qué espanto, Carmen Rosa, qué espanto, Olegario, qué espanto, Dios mío. Ortiz florece con la llegada de estos extranjeros, y en la década de los 50 recibe otra importante inmigración, pero de colonias italianas, colonias portuguesas. Entre las colonias italianas debemos destacar, por ejemplo, a la familia Sinacori, una de las familias italianas más populosas, por así decirlo, del municipio de Ortiz, que después se dedicaron a actividades del comercio, de la agricultura y la ganadería. Ortiz no solamente es hablar de aquellos inmigrantes que nuevamente le dan ese resplandor a nuestro municipio, sino también es hablar de otros personajes, como por ejemplo Nicanor Rodríguez, el de la bodega de la esquina en la calle El Comercio, hoy Avenida Bolívar, padre del cronista del municipio, el profesor Nicanor Fernando Rodríguez Mirabal, cronista del municipio Ortiz desde el año 2006, y quien fuera también concejal por 3 periodos entre 1990 y el año 2000. Hablar de Ortiz también es hablar de Evandro Matute, hombre de leyes, también hablar de Arturo Rodríguez, también hablar del doctor, del historiador Luis Acosta Rodríguez de Ortiz, uno de los nombres, digamos, más importantes en la historia de nuestro municipio. También es hablar del doctor y general Roberto Vargas, el Tuerto Vargas, que según los relatos de muchos historiadores como Oltman Botello, Fernando Rodríguez, Felipe Rodríguez, entre otros, dicen que quien le diera tuerto era hombre muerto, parte de las anécdotas históricas del municipio. Hablar de Ortiz también es hablar de personas que contribuyeron al desarrollo del municipio, hablar también, por ejemplo, de César Rojas Correa, es hablar también en el caso de la maestra Beatriz de Rodríguez, cuyo nombre es el epónimo del principal liceo del municipio
Ortiz con capacidad para más de 800 estudiantes. La gran mayoría de profesionales del municipio precisamente han salido de allí, del Liceo Beatriz de Rodríguez, anteriormente denominado Ciclo Combinado Beatriz de Rodríguez, en el cual, por cierto, tuvo como directores, vamos a destacar, por ejemplo, al profesor Fernando Rodríguez, la profesora Graciela Di Caro de Betelli, la profesora Cecilia García de Casanova. Hablar de los docentes de Ortiz y del municipio en general es hablar de la maestra Elsa de Rodríguez, de la profesora Nelvia Ramos, es también hablar del profesor Héctor Rodríguez en San José de Tiznados, es también hablar de la maestra Gertrudis Velázquez de Sinacori, fallecida recientemente. Hablar de Ortiz también es hablar de comercio y de esas colonias portuguesas que se instalaron en nuestro municipio, como la familia Dos Santos y Abreu en el sector Dos Caminos, la familia da Silva, entre quienes podemos mencionar a nuestro amigo Agustinho da Silva, conocido como Vitamina, igualmente a nuestro amigo Manuel da Silva en el sector Veladero, en la estación de servicio Santa Rosa. Hablar de los sectores de Ortiz, La Romana, sitio donde antiguamente se pesaba el ganado y por eso se llama La Romana, uno de los sectores populares de nuestro municipio, así como Miguel Otero Silva 1 y 2. Hablar del sector Barzanti, hablar de Bucaral, hablar de las Topias, Corado Belisario, cerca del río Paya, en el antiguo balneario El Motor. Hablar de sus 4 parroquias, San José de Tiznados, San Francisco de Tiznados, San Lorenzo de Tiznados y la parroquia Ortiz. Hablar de las bellezas naturales de Ortiz, sus ríos, el imponente río Tiznados y esos monumentos naturales como el balneario El Salto en la cuenca alta del Tiznado. Hablar de Ortiz es una historia bastante amplia. Hablar de distintas cosas que han marcado la historia de los llanos venezolanos y que sería necesario realizar 1, 2, muchísimos videos para hablar de cada uno de los aspectos históricos, políticos, sociales, económicos de los orticeños y también de los aspectos religiosos, de sus costumbres y de sus sacerdotes. De todos modos, este no será el único video en el cual hablemos de Ortiz, tendremos muchos más. De momento, te invito a suscribirte a mi canal Marcos Rupert. Si te gusta el video, dale like y déjanos tus comentarios de qué videos quieres y sobre qué quieres que hablemos de los personajes del llano venezolano y de la historia en general de Venezuela. Soy Marcos Rupert y seguiremos publicando más acerca de la hermosa historia de Venezuela y la historia universal. Muchas gracias.